Saludos, bendiciones a todos los que están por ahí, que se van a conectar. Nos conectamos un momento ya que estamos mejorando de la gripe. Estábamos bastante agripados, pero ya estamos mejor, así que nos quisimos conectar en este momento, el día de hoy, para compartir con ustedes también una cita bíblica y una palabra de Dios para sus vidas. No sé si nos escuchan bien desde ahí. Que mi Dios les bendiga. Saludos a todos los que están a través de esta transmisión. Que por la misericordia de Dios, hoy estamos nuevamente con un día más de vida. Y usted también puede estar aquí a través de esta transmisión y compartir esta transmisión y acompañarnos un momento, ya que nos conectamos un momento para leer una cita bíblica y también para estar compartiendo unos pancitos de vida con los que se vayan a conectar. Así que saludos y bendiciones a todos los que están a través de esta red social. Vamos a esperar que se conecten algunos más para comenzar esta transmisión. Saludos, bendiciones. ¿De dónde nos ven? Si nos dejan sus comentarios ahí. Estamos realizando esta transmisión desde el sur de Chile. Que le habla Catherine Cárdenas, así que les saludamos a todos los que estén por ahí, que se vayan a unir a esta transmisión. Saludos a todas las hermanas que nos acompañan también en los live que habíamos estado realizando. Saludos, bendiciones, gracias a todos por estar aquí. Ayúdenos a compartir. Nos conectamos un momento. Todavía estamos con algo de gripe, pero ya mejor. Ya mejor con la ayuda de Dios. Así que gracias le damos a todos los que nos dejan sus comentarios, los que ven nuestro contenido cristiano. Y queremos compartir una palabra el día de hoy y también dejar esto compartido, los pancitos de vida, que también los tenemos aquí para el que necesite que le leamos antes que nos desconectemos de esta transmisión. Saludos, bendiciones a todos los que están por ahí. Si me escuchan un poco resfriada porque estoy saliendo de la gripe. Estoy saliendo hace poco de la gripe, así que por eso no había podido tampoco transmitir. Pero gracias le damos a Dios porque nos ha dado un nuevo día de vida. Y porque Él nos ayuda, ¿cierto? Cada día, y tenemos que tener un corazón agradecido de Dios. Independiente de la circunstancia o lo que tengamos que pasar, muchas veces hay que siempre tener un corazón agradecido. Así que le invitamos y le saludamos. Vamos a estar leyendo en el libro de San Juan. Vamos a anotar aquí. En el libro de San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Saludos. Amén. Vamos a dar lectura a esta bella cita bíblica. No es tan extensa, pero dice mucho en estas pocas palabras. Y le vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos los que estén ahí. Si usted es creyente en Dios, quédese aquí y comparta un momento con nosotros en esta transmisión. Saludos, bendiciones. Gracias a los que nos apoyan en este live cristiano. Dice así. Vamos a darle lectura. Denme un minuto.
Entonces, si alguien puede anotar ahí en el comentario, la cita bíblica es en San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿ya? San Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a anotarlo. En ese libro vamos a dar lectura. Muchas gracias a los que colocan la cita bíblica y gracias por estar aquí. Por supuesto, sean bienvenidos y bendecidos por nuestro Dios. Dice así su palabra y podamos grabarla en nuestros oídos, porque es una palabra que siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir. Dice así, lleva por título: de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven qué hermosa palabra estamos compartiendo el día de hoy? Lo volvemos a leer para los que van ingresando ahora. Bendiciones, saludos desde el sur de Chile con la hermana Catherine Cárdenas. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones a José, bendiciones a todos los que ingresan por ahí. Y esta palabra que usted puede ver que solamente es un versículo, un solo versículo, pero que dice mucho de lo que Dios ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Porque su palabra lo dice, que de tal manera Él nos amó. Y quizá usted hoy día no puede creer en Dios. Y quizá hay muchos que todavía están apartados de Dios, pero la palabra de Dios hoy nos dice que de tal manera Él nos amó, que ha dado a su Hijo, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga acceso, ¿cierto?, a la vida eterna en Cristo Jesús. Bendiciones a Byron, gracias a todos los que saludan y están por ahí. Nos conectamos un momento para compartirle esta cita bíblica y estar compartiendo unos pancitos antes que nos desconectemos, ya que tenemos un momento para poder realizar esta transmisión. Y sean bienvenidos y bendecidos en el día de hoy. Muchas veces algunos creen que es necesario leer tremendos párrafos de la Biblia para poder entender la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que en un solo versículo, en uno solo, ya Dios nos habla muchas cosas y nosotros lo podemos analizar. ¿Se da cuenta de eso? Imagínense si leyéramos muchos libros más. ¿Cuántas cosas más Dios nos hablaría en nuestra vida para nosotros comprender? Si en solamente un versículo yo aquí puedo darme cuenta que Dios me amó, y yo lo comprendo, yo lo recibo, que Dios me amó y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que yo tenga acceso a esa vida eterna. ¿Se da cuenta? Bendiciones a todos los que están por ahí. Gracias a los que dejan su comentario de apoyo también en esta red social. Y ayúdenos a compartir o invite a algún amigo que quizás está apartado de Dios o quizás no conoce a Dios y que Dios también en este día lo pueda bendecir. Entonces, este hermoso texto bíblico que el día de hoy estamos leyendo, si muchos pudieran atesorarlo en su corazón o recibirlo en su corazón, podrían comprender muchos el amor de Dios hacia sus vidas. Podrían amarse, podrían valorarse más, podrían comprender que el amor de Dios es tan grande en misericordia, el haber entregado a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos tener un acceso a una salvación personal, de nosotros creer y decidir en venir a Cristo y decirle: Señor, yo hoy te creo en todo lo que tú hiciste. Y que cada persona tenga libre decisión de venir a Dios.
que cada persona tenga esa libre disposición de decir, hoy Dios yo quiero buscarte, hoy Dios yo quiero recibir tu palabra o leer tu palabra para comprenderla, ¿cierto? Porque muchas veces la persona puede decir en su corazón, ya están hablando de Dios, ya están manipulando a la gente, pero esto es de libre decisión, ¿me entiendes? Cada persona es libre de venir y leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. Gracias por su apoyo a los que están por ahí, a David Coria, bendiciones, gracias por apoyar nuestro contenido. Entonces no es que el mundo se sienta obligado. Muchas veces usted puede ver un live cristiano y pueden salir las personas a criticar o a decir ya están hablando de Dios. Pero lo que debe comprender el ser humano es que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a venir ante su presencia. Dios deja la palabra sembrada, ¿cierto? A libre disposición. El que hable de Dios va a entregar la palabra en general para cualquier persona que quiera escuchar y recibirlo. Entonces no estamos siendo obligados. Nosotros somos libres de decidir si venimos a Dios o nos quedamos en ese lugar en el que estamos. Obviamente, la persona que hable de la palabra de Dios te va a decir que es mejor venir a Dios. ¿Me entiende? Que es mejor venir al Padre Celestial. Siempre te vamos a decir aquello porque, por supuesto, nadie va a querer que una persona esté lejos de Dios o sin Dios en su corazón. Porque la persona y la vida que está sin Dios en su corazón, ¿dónde encuentra la salida a su problema? ¿Dónde puede decir, yo aquí me refugio? ¿Me entiende? Quizás lo va a hacer, pero en sus propias fuerzas. Quizás lo va a hacer en su propio pensamiento, sí. Pero es muy difícil solucionar las cosas y los problemas que trae la vida y muchas situaciones por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pensamientos. Y lo que nosotros podemos llevarte a través de la palabra de Dios es decirte que tú hoy tienes una esperanza de poder encontrar en Dios aquel apoyo que quizás en este momento tú no tienes, que quizás en este momento tú no encuentras una salida a tu problema, a tu aflicción. Pero imagínese si la palabra de Dios dice que Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú puedas tener acceso a la vida eterna, ¿cierto? Para que tu alma pueda ser rescatada, para que tu alma pueda tener una oportunidad de salvación. Dios les bendiga a todos los conectados que están por ahí. Se da cuenta que cada persona, si se diera un momento de leer la palabra de Dios, seas o no conocedor de la palabra de Dios, tú podrías también leer esta cita bíblica, tú podrías analizar la palabra de Dios y comprender que por algo Dios trae una palabra a la vida de la persona, para tener una esperanza, para tener una salida a su situación. Entonces que Dios tenga misericordia de todos aquellos que todavía tienen que llegar, ¿cierto?, a conocer a Dios en su vida. Por eso que uno nunca debe de decir que tal persona no va a cambiar. ¿Me entiende? Usted puede ver una persona totalmente rebelde, totalmente perdida en los vicios, pero nosotros no tenemos ¿cómo se puede decir? La facultad ni la autoridad para decir que esa persona no va a cambiar. Menos cuando conocemos y creemos en Dios. Porque tenemos que tener esa esperanza de que Dios hace la obra de que, cierto, que el ser humano no puede hacer. Pero Dios sí hace la obra en la vida de la persona. Entonces, somos privilegiados los que estemos, cierto, confiando hoy en día en esta misericordia de nuestro Dios. Somos privilegiados de que usted esté en este día confiando su vida en Dios. Imagínese, aquel que está en una enfermedad, ¿a quién le confía su vida? ¿En quién busca una esperanza si está lejos de Dios? Entonces, obviamente,
nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, también se va a preocupar porque aquellos, ¿cierto?, escuchen una palabra y llegue una palabra de esperanza a sus vidas, para que no se vean atormentados sin salida, sino que para que sus oídos puedan escuchar una palabra de Dios y que ellos puedan de libre elección decir: Señor, yo tomo esa palabra de Dios. Señor, yo tomo, Dios mío, en este día que mis oídos escuchan tu palabra, yo me quiero, ¿cierto?, tomar de esa palabra de sanidad que tú hablas si estamos en medio de una enfermedad. Imagínense, nadie está libre de estar en una enfermedad o de que te lleguen los años y que te llegue una enfermedad a tu vida. Nadie está libre. Pero más la misericordia de Dios, ¿cierto?, sea con cada vida que esté pasando un proceso de enfermedad. Lo que nosotros hoy podemos decirle a través de la palabra de Dios es que tu refugio sea Dios. Es que si tú estás desesperado, es que si tú estás en un momento de aflicción, que tu vida está en una enfermedad, ¿cierto?, difícil de llevar, que no lleves solo esa carga. ¿Me entiendes? Que no es necesario que lleves solo esa carga. La palabra de Dios hoy día te habla que Él entregó mucho por tu vida. A su Hijo más preciado, ¿cierto?, Jesucristo en la cruz del Calvario. Que cuando Él vino a este mundo, se hizo humano, ¿cierto?, se hizo hombre terrenal. Muchos no le conocieron, no le recibieron. Usted sabe la historia de que cuando, lo que dice la palabra de Dios, que cuando estaba, ¿cierto?, estaba Pilato y estaba Jesús en un lado y estaba Barrabás. ¿Qué pasó en esa situación? ¿Cierto? El hombre que había sido encerrado por sus actos, ¿cierto?, por ser ladrón, delincuente o lo que hayas hecho en ese momento, ¿cierto?, lo compararon con Jesús. Y le dijeron al pueblo que elija a quién, ¿cierto?, Pilato debía de indultarle, por darle un ejemplo, de darle el beneficio de ser absuelto de todo y ser libre. Delincuentes prefirieron, sí, ahí estamos leyendo. Casi nadie habla de esto. Si usted escucha por ahí, casi nadie habla de lo injusto que fue, ¿me entiende? De lo injusto que es el ser humano. Cuando le decían a Jesús, ¿tú te proclamas ser el rey de los judíos? En una burla irónica, ¿cierto? En una pregunta risoria, por decirlo, como esperando que él dijera, ¿cierto?, que contestara o que se defendiera, pero él no vino a debatir en ese aspecto, sino a cumplir lo que su padre le había encomendado, que era, ¿cierto?, dar su vida en la cruz. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar muchas cosas que acontecieron en ese tiempo, imagínense, no sé si usted ha leído en detalle la palabra de Dios, pero la misma esposa de Pilato, ¿cierto?, le dijo a él, lo puso en sobreaviso a Pilato, que no se involucrara en cosas injustas, ¿me entiende? Que no se involucrara en decisiones injustas, porque ella sabía que ese hombre nada malo había hecho, Jesús. Más, como dice la palabra de Dios, Pilato, ¿cierto?, hizo el acto de lavarse las manos y dejar a libre decisión al pueblo de que decidieran qué iba a pasar con la vida de Jesús. Más desgraciadamente, ¿cierto?, el pueblo eligió algo contrario, que era que suelten a Barrabás y que Jesús sea crucificado sin tener mayor... ¿Cuál era lo tan terrible que se decía en
en ese tiempo, que él se autoproclamaba, ¿cierto?, rey de los judíos, que él se autoproclamaba ser así. Entonces cuando a él le preguntaron, ¿verdaderamente tú eres el rey de los judíos? Él le dice a Pilato, le dice, eso es lo que tú dices, ¿cierto? Por no debatirle, ni siquiera decirle, es lo que tú estás diciendo, es lo que tú estás pensando. Jesús sabía lo que tenía que hacer, tenía que cumplir el mandato de Dios. Desgraciadamente la humanidad, imagínense si en esos tiempos la humanidad no le recibió, la humanidad le rechazó, lo condenó injustamente. Yo creo que todos los que han leído esa parte de la palabra de Dios, hay muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo acontecer? ¿Cómo es el mal del ser humano? De cierto, de condenar a un ser inocente. Bueno, más la misericordia de Dios fue sobre la vida de toda la humanidad para sacrificar y dar en sacrificio a su Hijo. No bastando con eso, porque igual de repente uno lee la palabra de Dios y uno se dice, a tal punto llegó la maldad, que no bastando con eso, ¿cierto? Se burlaron, le colocaron una túnica simulando en burlas el ser el rey de los judíos. Usted ya sabe que le colocaron la corona de espina en su cabeza también, en lo mismo en calidad de burla, de ironía. Más aún así, imagínense, más aún así, todo el desprecio que él recibió, todo el desprecio que Jesús recibió en ese momento, toda esa crueldad del ser humano, eso es lo que yo de repente cuando he leído la palabra de Dios en esos capítulos tan fuerte, porque no podemos decir que yo voy a leer la Biblia, que yo lo leo y me hago como que es algo natural. Es algo muy fuerte lo que pasó, pero nadie entra en detalle en decir la perversidad del ser humano que había en esos tiempos también, de decir cuánto lo maltrataron a Jesús cuando tuvo que él cargar esa cruz, ¿cierto? Y ahí tuvo que ayudarlo otra persona que iba en el momento, no recuerdo bien su nombre específicamente en este momento, que tuvo que ayudarle a cargar la cruz en toda la distancia y el trayecto que tenía todavía por llevar. Mas cuando llegaron, ¿cierto?, a hacer el acto del sacrificio, de dejarlo en la cruz, de herirle su costado, ¿cuál era la necesidad, digo yo? ¿Cuál era la necesidad de herir el costado de Jesús? ¿Sería para tanto el odio, la maldad en esos corazones que surgió en esos hombres que estaban a cargo, que llegara al punto de herirle el costado de Jesús? Siendo que ya, ¿me entiende?, estaba totalmente mal, indefenso, azotado, todo lo que yo creo que hay cosas que usted nunca se va a imaginar la realidad de lo que tuvo que pasar, la realidad que vivió. Imagínense, si una persona así como nosotros recibiera un azote, ¿cierto? Un azote de ese nivel, de esos tiempos, ¿cuánto aquí podríamos resistir? Más Dios en su misericordia, imagínense, tuvo que recibir las burlas nuestro Señor Jesucristo, tuvo que recibir la herida en su costado, la corona de espinas de la burla de los que lo rodeaban, ¿me entienden? Tuvo que recibir hasta las humillaciones de uno de los ladrones que estaban en la cruz, en decirle si eres el rey de los judíos o si, ¿por qué si tú hablas de tu Dios no te bajas de aquella cruz? O no te proclamabas, ¿me entiendes? Entonces, imagínense que una persona que está
a punto de fallecer, de tener su último tiempo, y que aún así en ese momento la humanidad que le rodeaba y ha sido tan pero tan cruel. Y aún así nosotros que hoy en día tenemos acceso a una salvación por gracia y misericordia de Dios, no seamos capaces de ver. Esto va para las personas que todavía no son capaces de ver. Porque quizás muchos los que leemos la palabra nos conmovemos cuando estamos por esos capítulos, esos episodios. ¿Usted cree que uno no se conmueve, la persona que lee la palabra de Dios y lee lo perverso que fueron al herir a Jesús, al querer destruirlo completamente? Es muy terrible. Hay que tener un corazón muy endurecido y de piedra para haber hecho todo eso. Pero más mi Dios, en su gran amor y misericordia, sigue amando a la humanidad. Sigue amando a todos aquellos que están apartados, que están lejos, a aquellos que le rechazan. A todos aquellos sigue trayendo la esperanza de salvación. Más Dios tenga misericordia de todos aquellos que muchas veces siguen en la burla, en la ironía, ¿me entienden? De burlarse de Dios, de reírse de las cosas de Dios. O sea, yo creo que no es tiempo para seguir en ese camino, no es tiempo para seguir en esa posición. Que Dios tenga misericordia de las vidas que están apartadas de Dios. Dios le ha traído una esperanza todavía, una oportunidad. Imagínense que estaba leyendo la palabra de Dios. Y decían que cuando ya Jesús expiró en su último momento de vida, ¿cierto? Uno de los que eran sus seguidores también, que era José de Arimatea, búsquenlo en la Biblia y lean la parte de la Biblia de lo que aconteció. José de Arimatea dice que fue a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato. Si usted no lo sabe todavía, vaya a la Biblia y lea esos capítulos. Es importante saber qué pasó. Cierto que él pidió, dice que lo envolvió, cierto, en unos túnicas o paños, no sé cómo le llamaban en esos tiempos, especial para él, para Jesús. Y fue a pedir a Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús para dejarlo en un lugar, cierto, para una sepultura. Y él donó una sepultura para Jesús, José de Arimatea. Pero ¿saben qué me asombró al leer estos capítulos? Que aún, mira, escuche bien, aún así, estos entendidos, estos que eran religiosos, que decían que Jesús era un revolucionario porque le venía a cambiar las normas y las cosas, ¿cierto? Ya, todos esos religiosos que andaban en ese tiempo, no descansaron ahí en ver a Jesús en la cruz, en ver a Jesús, ¿cierto?, en su último momento, sino que ellos seguían con su mal proceder, con su mala intención, en decir, vayan y vigilen el cuerpo de Jesús, porque lo más probable, decían, es que sus discípulos se roben el cuerpo de Jesús. Y como este hombre había hablado en vida que iba a resucitar el tercer día, decían por Jesús. Entonces decían, lo más probable es que sus discípulos roben el cuerpo de Jesús y hagan creer a todos este engaño que Jesús había resucitado. ¿Y qué pasó? El cuerpo de Jesús llegó a la tumba, ¿cierto?, que le había entregado José de Arimatea, y se cerró con una gran roca enorme, dice. La sellaron. No recuerdo bien aquí la cita, si no se lo hubiese leído al tiro, pero aún así la maldad del hombre, ¿me entienden? Buscándole en seguir destruyendo y seguir siendo parte del mal.
Más dice que, claro, enviaron a vigilar la tumba de Jesús. Enviaron a vigilar la tumba de Jesús. Aquí voy a tratar de buscar la cita, a ver. Denme un momento. Denme un momento. Quería leerles esa parte. Denme un momento, la voy a buscar. Justo lo que decía, lo que aconteció. Para el que no la ha leído, vamos a ver. Voy a buscar la parte exacta que yo leí. Por eso es importante leer la palabra de Dios para que nosotros sepamos y tengamos la claridad qué es lo que pasó con Jesús. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él pasó. Miren, aquí le voy a leer, dice, Jesús es sepultado. Le voy a leer esta parte. Dice, José de Arimatea, miembro, esto queda en San Marcos, capítulo 15, del versículo 43 en adelante. Si alguien quiere leer lo que pasó, búsquelo. San Marcos 15, del 43 en adelante, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, escuche bien, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Ve? Lo que yo le estaba comentando. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, dice, escuche bien, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Después dice más abajo de la resurrección, viene esto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?, se preguntaban ellas. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta muchas veces la incredulidad de la persona, del ser humano? Aquellos que estaban con Jesús, que caminaban, que veían los milagros, todo, pero aún así la duda, ¿cierto? El no creer viendo frente a sus ojos, todavía seguía la incredulidad. Aquí en este pasaje dice: aquí hay una parte donde dice: y corrió uno, esto cuando estaba Jesús en la cruz, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. En burla, ¿cierto? Si es que alguien lo iba a venir a rescatar. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían sido con él en Jerusalén. Se dan cuenta que, como yo les comentaba, aquí había otra parte, en un minuto. Bueno, ahí empieza él después a aparecer a sus discípulos, después de que resucitó. Pero lo que yo les decía es que las personas, ¿cierto?, que pidieron que crucificaran a Jesús, aún así después de muerto seguían pidiendo que le vigilaran, porque ellos pensaban que era algo que iban a armar entre los discípulos, lo que era la resurrección de Cristo. Pero más así no fue, fue real, ¿cierto? La resurrección. Hay una parte donde a los guardias, ¿cierto?, que hubieron unos guardias que fueron enviados a cuidar día y noche, a cuidar el cuerpo de Jesús para ver qué era lo que tramaban supuestamente los discípulos. Ellos, ¿cierto?, ellos asombrados de lo que había acontecido, a ellos se le ofreció dinero para que ellos dijeran al pueblo, ¿cierto?, que habían ido los discípulos a sacar el cuerpo. A ellos le habían ofrecido dinero para que ellos sean cómplices de una mentira. Y que Dios tenga misericordia, porque la maldad del ser humano siempre está trabajando para, no sé, hacer tantas cosas que mucho quizás no nos podemos esperar. Pero se da cuenta que con toda la maldad que Jesús pasó, que él tenía a su alrededor, aún así Dios nos miró misericordia y nos sigue mirando misericordia. Entonces nosotros debemos ser agradecidos de Dios y decirle a nuestro Señor: gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que pasó tu Hijo, a todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, tú aún así hoy nos miras en misericordia, aún así hoy nos traes sanidad, nos traes esperanza, nos traes una palabra para nosotros ser fortalecidos. Es muy triste leer esos capítulos de la vida de Jesús, del sacrificio de Jesús, de la muerte y de todo lo que se vivió en esos momentos. Pero lo que uno nunca tiene que olvidarse es que ese sacrificio no sea en vano, que ese sacrificio nunca sea en vano, que por lo menos la persona que escucha la vida de Jesús sea capaz de atesorar en valor, ¿cierto?, tener en gran aprecio ese sacrificio. Entonces que nosotros podamos decirle: Señor, siempre, todos los días, reconocerle: Señor, yo reconozco que tú diste mucho por mí, mucho de lo que nadie daría por mí.
Claro, ahí dicen algunos, ¿cómo fue posible que algunos se prestaran para eso? Busquen la parte de la cita bíblica aquí donde dice que a los que estaban a cargo, no tengo aquí el versículo exacto, pero lo leí hace 1 o 2 días cuando le decían que, vamos a buscarlo al tiro, denme un minuto, que le ofrecían un pago a los que estaban encargados de vigilar el cuerpo de Jesús, para que ellos sean parte de, ¿cómo se dice? De decir que prácticamente se habían robado el cuerpo, ¿me entienden? A ese nivel. Vamos a buscar la cita, a ver, la cita exacta. Denme un minuto. Mateo. Bueno, ¿y para qué vamos a decir qué pasó con Judas? ¿Quién quiere saber qué pasó con Judas? Dice, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Judas? Lamentable hecho. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese fue el final de Judas. Lamentable. Desgraciadamente fue así. Aquí en el 62. Se dan cuenta que hay... ¿qué pasó? Restringido porque contiene temas... Ay, no sé quién estará reportando. No sé quién estará reportando porque aquí en esta plataforma es terrible, parece hablar de la Biblia. Pero el que ande reportando, bueno, no sé cuál será su fin. Tenemos... Aquí está. Ya. Al que andaba ahí preguntando, dice, ante la guardia ante la tumba. Lo puede ver en San Mateo, capítulo 27, versículo 62. Anótenlo por ahí, en la guardia ante la tumba de Jesús. ¿Ya? En Mateo, capítulo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos. Escuche bien, ¿ve? Para que no diga que después yo le estoy inventando cosas y le estoy hablando de más. Dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador le decían a Jesús, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Se dan cuenta cómo aquí dice, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, ellos diciendo, aquel engañador jamás le reconocieron, aquel engañador lo trataban. Dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues, eso le dijeron a Pilato, los sacerdotes, porque muchos no leen estas partes y leen algunas partes de la Biblia, entonces hay que profundizar y ver qué pasó realmente con Jesús. Y dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día.
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿Se dan cuenta la mala intención del corazón de estas personas? Para haberse forjado un pensamiento, una idea y hacerle creer a Pilato de que esto acontecería. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. O sea, ellos ya se habían armado toda una idea de que esto, prácticamente de que esto podría haber sido lo que iban a hacer o cosas. Y dice, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. O sea, él también se prestó para seguir con el tema de Jesús. O sea, tampoco está, o sea, le dio la razón, ¿me entienden? Él entregó ciertas personas encargadas de estar vigilando el cuerpo de Jesús. Bendiciones, saludos a todos los que se conectan. Aquí estamos como profundizando en la parte de lo que aconteció con el cuerpo de Jesús, qué pasó después. Entonces dice, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, ellos sellaron esa piedra y ponieron los guardias afuera de la tumba de Jesús. Después dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, escuche bien. En la otra cita que habíamos leído en el libro de Lucas, si no me equivoco, no daba estos detalles. Entonces, aquí vamos a leer estos detalles. En el libro de San Mateo 27, el libro de San Mateo, la resurrección, lo que seguimos ahora está en el capítulo 28 de San Mateo. Entonces dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, escuche bien, ¿usted lo había leído esto? Y si no lo ha leído, le invito a leerlo. Es muy interesante. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quieres saber qué más sigue? Si me dicen que sí, yo les sigo leyendo para que ustedes vean qué más aconteció. Sean bendecidos. Capítulo de San Mateo, capítulo 28. La resurrección, ahí estamos leyendo el detalle de lo que pasó cuando, según cierto, se removió la piedra. Ya, esto aconteció. Ya, entonces dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y después dice su aspecto. ¿Quieres saber cómo era su aspecto? Ya, aquí se lo voy a leer. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, imaginarse algo así, yo creo que cuesta algo tan divino, hermoso. Y de miedo de él, escuche bien para que nadie le vaya a decir, no, si esto es algo inventado, o van a seguir como la historia de los sacerdotes que dicen que no, que se robaron el cuerpo de Jesús, inventaron la resurrección. No, usted venga la palabra de Dios, por eso que uno tiene que leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y dice, y de miedo de él, del ángel, ¿cierto?, que removió la piedra, los guardias temblaron, dice, y se quedaron como muertos. O sea, me imagino que habrán quedado como en shock. O sea, aquí vamos a desaparecer, sí, yo creo, porque si ves algo así como sobrenatural, divino, glorioso, removiendo una piedra gigante con tanto poder, yo creo que cualquiera nos quedamos así como en shock. Entonces dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Les dijo que vean el lugar, no estaba ahí, ¿cierto? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. ¿Ve? Ellas iban a dar la noticia. Y Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué bonito! Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Se dieron cuenta que era como que Él salió al encuentro de ellas y ellas iban a dar el aviso para que después se reunieran todos en Galilea. ¿Ya? El informe de la guardia, escuche bien, esto yo no me voy a desconectar sin leerle esto, porque es importante, porque muchos solamente se quedan con lo que escuchan y no han leído jamás esta cita bíblica o la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lea la palabra de Dios. Dice el informe de la guardia. La guardia eran los que estaban a cargo de vigilar la tumba de Jesús, enviados por Pilato, porque los sacerdotes habían dicho a Pilato, Pilato, vigilemos la tumba de Jesús porque se van a robar el cuerpo. Esa era la idea que ellos habían planteado a Pilato. Ya, seguimos. Dice el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos fueron donde los sacerdotes, los guardias, le contaron lo que habían visto sus ojos, lo que había acontecido de este, ¿cierto?, ángel que había descendido, que removió la piedra y que dentro de la tumba no había nada, no estaba Jesús. Ellos fueron a contar eso a los sacerdotes. ¿A dónde me quedé? A ver. Ya, ellos habían ido a contar lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ya, alguien estaba aquí preguntando. Aquí está la palabra de Dios. Alguien estaba en este live preguntando, ¿cierto? Cómo los sacerdotes habían podido haber hecho eso o esas cosas, cómo iban a hacer eso, ¿cierto? Si ellos practicaban la ley. Bueno, se saltaron la ley. Se saltaron ¿cómo se dice? Se saltaron las cosas que no tenían que haberse saltado. Porque dice aquí, y reunidos con los ancianos, con lo entendido de los fariseos, los sacerdotes, todos los que se reunían en esos tiempos en la sinagoga, todos ellos. Y ha habido un consejo, hicieron un consejo, ¿cierto? Acordaron, dieron mucho dinero, dice, a los soldados. Diciendo, escuche bien, no se vaya, para que después nadie le venga a contar las cosas de otra forma. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche. ¿Se dan cuenta la maldad del ser humano? Eso le dijeron, decid vosotros, o sea, ustedes soldados, decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Estando nosotros dormidos, ¿se dan cuenta? O sea, imagínense, ellos vieron lo que aconteció, pero ellos le dieron todo este dinero para que ellos dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús y que ellos habían quedado dormidos. Esa era la excusa que tenían que tener. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Y esto, por ejemplo, o sea, sí o sí, el dinero lo recibieron, se lo llevaron. Ellos optaron por eso, por hacer ese acto de, ¿cómo se dice?
O sea, en esos tiempos todo se regía bajo la ley, ¿cierto? La ley de Moisés, todo lo que era cumplir, todas las cosas eran sancionadas muy drásticamente, pero lo que hace el dinero, ¿se dan cuenta lo que logra el dinero? A pesar de ser, o sea, imagínense si yo veo un ángel bajando del cielo y que remueve una piedra, yo creo que me muero ahí mismo de la impresión, ¿cierto? Pero estas personas que dijeron estaban como muertos, asombrados de lo que había acontecido, pero aún así su tendencia a la desobediencia, al mal, ellos prefirieron el dinero y prefirieron decir esto que se le había instruido decir, de que el cuerpo había sido robado y que no había sido resucitado. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo importante de leer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios usted, aunque alguien le venga a decir, no, que si tu Jesús nunca resucitó, tú vas a la palabra de Dios y le compartes la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Que lo lean ellos de sus propios ojos, de su propia examinación. ¿Me entiendes? Claro, dice sí, aunque ellos sabían lo que decía la ley, igualmente mintieron descaradamente para sus propósitos. Claro, porque ellos en su mentalidad jamás estuvo reconocer a Jesús. Ellos, aunque le dijeran lo que le dijeran, ellos en su mentalidad era que era un ser cualquiera y que se proclamaba rey de los judíos y que se proclamaba hacer milagros y cosas. Ellos nunca quisieron creer, ¿me entienden? Pero desgraciadamente, bueno, de todas formas, de alguna manera se tenía que cumplir el mandato de Dios. Es triste ver, ¿cierto?, que los mismos cercanos, que fue Judas, quien lo entregó, quien lo vendió, después quien se quitó la vida por haber hecho ese acto de entregar a su maestro, ¿cierto?, a aquel que te había guiado, instruido. Debe ser terrible el remordimiento de tu mente, de saber que tú cometiste algo contra un inocente que no merecía eso, Bendiciones a todos, ya nos vamos a ir desconectando, pero yo no me quería desconectar hasta leer toda esta parte, porque para que si usted no lo ha leído, vaya y anote la cita y profundice un día y léase Mateo y después léase más adelante donde habíamos estado leyendo Lucas. Acuérdense que ahí igual habla de María, ¿cierto? María Magdalena y la otra María de cuando llegaron al sepulcro, pero aquí en el libro de San Mateo usted va a ver en detalle, aquí habla en detalle lo que pasó. Aquí habla en detalle lo del ángel que removió la piedra, lo de los soldados que fueron pagados, que fueron enviados a vigilar la tumba. Pero yo lo encuentro muy, muy interesante estudiar la palabra de Dios y salir de muchas de nuestras dudas, que muchas veces uno, por no leer con más detalle, ¿cierto?, no tiene mayor conocimiento. Que Dios tenga misericordia de todos. Puede dejar las citas. La cita, ya. Miren, si quiere leer anote por ahí el libro de San Mateo, del capítulo 27. Léanse del capítulo 27 al 28. El 27 y el 28 habla completamente de lo que es el proceso de cierto, cuando es sepultado, cuando es crucificado, cuando es llevado ante Pilato. Todos los procesos que pasó están aquí. Y es muy interesante eso. A ver, yo no he saludado a nadie, no he leído comentarios, porque la verdad que me conecté y me puse a leer la palabra de Dios y a compartirla con ustedes. Disculpe, yo pensé que estaba preguntando, decía, no, yo estaba afirmando lo que había acontecido en ese lapso de que, claro, de que habían mentido con el tema del cuerpo de Jesús.
Yo creo que a mí lo que más me gustó en esta parte, porque son capítulos muy dolorosos que usted va a leer, pero lo más que te alivia un poco el corazón cuando tú lo lees es cuando José de Arimatea va ante Pilato y él reclama el cuerpo de Jesús. Y él le dice que le va a dar la sepultura. Creo que está por ahí mismo. Por ahí mismo creo que está. A ver. Crucifixión y muerte de Jesús. Sí, ahí igual va a salir eso en el San Mateo 27, 27:58. Dice esa parte. Cuando dice Jesús es sepultado desde el capítulo 27, versículo 57. Ahí dice que vino un hombre rico. Imagina, aquí le voy a leer. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, José, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Miren, escuche bien. O sea, no tan solamente un pescador, ¿cierto? Que es más sencillo la labor, sino que un hombre rico que había sido discípulo de Jesús, dice. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esto usted lo va a leer también en San Lucas, ¿ya? Ya. Pero ahí usted va a ir más adelante y se va a dar cuenta que en San Lucas también vuelve a mencionar estos episodios, pero quizás de una manera como más superficial, no tan en detalle como en Mateo. Pero qué bonito sí este acto, porque José de Arimatea era seguidor de Jesús. A pesar de toda su riqueza, él siguió a Jesús y él quiso darle una sepultura digna para él. ¿Me entienden? Que, o sea, igual se agradece que a esta persona que en vida lo hizo. La realidad de Dios con injusticia. Dice, Dios ha mostrado su gloria en todo lo creado, pero algunos han preferido tapar la realidad de Dios. Hay tantas cosas inexplicables, tantas cosas tan perfectas en la naturaleza, en todo. Ay, si se me apaga el live porque me quedan un poquito de batería que alcancé a cargarlo antes de conectarme. Pero muchas veces la persona dice, ¿pero cómo justificas la existencia de Dios? Y yo digo, yo no tengo que justificar nada. O sea, yo veo los cielos, veo las nubes, veo las estrellas, veo toda la inmensidad de Dios. Y sé que no lo hizo una persona cualquiera, obviamente. Y sé que desde ahí viene un ser divino sobrenatural, con poder, con todo lo que tiene que ver su perfección. Se le extrañaba, hermana. Dios te bendiga, Carla. Creo que como una semana que no me pude conectar. Estaba con toda la gripe. Ya, pero no quiere decir que cuando uno está con gripe uno como que se le pierde ¿cómo dice? La confianza en Dios, no, sino que uno se puede enfermar, pero tú sigues confiando en Dios, ¿me entiendes? Si yo igual me quería conectar, pero yo decía, ¿qué me voy a estar conectando si estaba toda congestionada? De hecho, hace poquito me pasó la congestión y yo decía, si me conecto voy a estar cada 5 minutos sonándome la nariz con la congestión, que apenas se me entendía. Creo que nunca me había durado tanto una gripe. Pero yo lo veo y digo, pero es una gripe nomás, ya me esperaré y se me pasará. Pero siempre trato de mantener la confianza en Dios y la esperanza en Dios. Y le digo, Señor, dame paciencia mientras estoy enferma. Saludos, bendiciones.
El cristiano igual se puede enfermar, por supuesto. Somos seres humanos. Claro, es que lo que pasa es que algunos creen que porque uno es cristiano, creyente en Dios evangélico, uno prácticamente pasa invicto y si está enfermo, es porque algo le pasó, es porque algo desobedeció a Dios. Y no, somos humanos, obviamente, tenemos cuerpo terrenal, tenemos que pasar todas las penurias de esta vida. Así que eso, de hecho, yo me quería conectar como el miércoles que pasó, pero yo pensando, calculando, y dije, no, la gripe no me dura tanto. Yo dije, yo me voy a conectar como el miércoles para poder compartir con los hermanos que se conectan, con las hermanas. Pero no, seguía igual o peor, o me había venido peor la congestión, así que, le dije, ya, hoy día sí. Y ayer o antes de ayer, ¿qué día estuvimos ayer? Domingo, bueno, sábado y domingo estaba leyendo yo esta parte de lo que pasó con Jesús, de la crucifixión de Jesús, y me puse a profundizar en ese tema. Yo dije, ¿por qué casi nadie habla en detalle lo que pasó con Jesús si no fue algo cualquiera, ¿me entienden? Entonces casi todos dicen, sí, murió en la cruz. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el trayecto? ¿Qué pasó cuando llegó a la cruz? ¿Cierto? ¿Quién lo desafió ahí al lado de la cruz? El ladrón que le empezó a decir, y el otro que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, uno diciéndole una cosa totalmente contraria y el otro pidiendo misericordia. Entonces muchas veces yo creo que es importante también tratar estos live y de compartir estas partes, aunque a muchos dicen, no, es que no me gusta tanto detalle porque es muy doloroso, no, pero es que hay que ver la realidad que Jesús dio mucho por la humanidad, ¿me entienden? Bueno, si hoy en día hay alguien que todavía no cree en Dios, que sea ateo, que para él nosotros somos como muy fanáticos, locos, como lo quieran decir, pero uno todavía sigue pensando, todavía aunque tú no creas en Dios, todavía Dios te está dando una oportunidad de que tú puedas escuchar, y quizás hoy día va a decir, no, yo no creo en Dios por esto y por esto y por lo otro, pero nosotros mantenemos nuestra confianza. Nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios, y si alguien de ustedes quiere reconciliarse con Dios, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de venir a Dios. No es tiempo de ver tu pasado y lo que te equivocaste. Es tiempo de ¿cómo que se dice? Es tiempo de que tú puedas ver hacia adelante, hacia lo que Dios te tiene para ti, no lo que tú tenías para ti, ¿me entiendes? Lo que nosotros teníamos para nosotros cuando estábamos lejos de Dios eran muchas cosas que nos destruían, pero lo que Dios prepara para nosotros cuando estamos apartados y Dios nos llama, que vengas, que te dejes ayudar, que vengas al camino de Dios, nosotros tenemos que saberlo recibir de una manera, dejando, ¿cómo se puede decir? Dejando el orgullo, dejando de preocuparse de qué va a decir el otro, qué va a decir la vecina si voy a la iglesia o no, qué van a decir mis amigos que ahora yo soy cristiano. No es tiempo de preocuparse de eso, ¿me entienden? Es tiempo de que el ser humano vea cómo está el mundo entero en general, que la maldad siempre se va a ir multiplicando cada día más, porque así lo dice su palabra. Pero ¿dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar en el camino correcto? ¿Quieres estar protegido por la misericordia de Dios aún mientras estés aquí en la vida eterna? ¿Quieres darle una oportunidad a tu alma para que tenga una salvación más allá de este cuerpo? ¿Me entienden? Más allá, porque estamos hablando más allá de la muerte. Cuando nosotros tengamos que partir, tenemos que darle una oportunidad a que nuestra alma sea salva, ¿ya? Porque este cuerpo va a perecer. Tenemos que tenerlo claro. También tenemos que saber vivir con las enfermedades, también tenemos que saber vivir con las situaciones de esta vida. Pero es tiempo de que si tú sientes en tu corazón de que quieres buscar a Dios, de que quieres venir a Dios, es tiempo que lo hagas. No que te quedes como mirando todos tus errores, porque muchos cuando estábamos lejos de Dios caíamos en eso. Queríamos venir a Dios, queríamos servirle a Dios de nuevo, queríamos venir a Él, y nos quedábamos ahí pensando y mirando, no, es que yo hice esto, no, es que yo me equivoqué el otro, no, es que... Y miras todo lo malo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú mires todos tus errores y te sientas incapaz de venir a Dios.
Pero la palabra de Dios dice que te hace libre. Desde que tú le aceptas en tu vida, en tu corazón, Él, nuestro Dios, empieza a trabajar contigo y te va haciendo libre de esos pensamientos, libre de esas cosas que te ataban antes, en la vida pasada, en la vida apartada de Dios. Es lindo aprender y gracias por enseñar de la palabra de Dios. Claro, es lindo aprender entre todos porque no es que, por ejemplo, que yo me conecte en un live y que yo sea una teóloga y que yo sea una persona que se maneje la Biblia al revés del derecho, no, sino que imagínense que si yo un día me siento y algo me genera como una pregunta, yo digo, voy a ir a la palabra de Dios, a ver, ¿qué dirá esta palabra de Dios respecto a esto? Entonces, uno va y aprende, va y estudia, va y lee y lo puede compartir, ¿me entiendes? No, usted no se sienta menos por estar aquí o por quizás no haber leído antes los versículos, los capítulos, sino que siéntase privilegiado de que nosotros le compartimos esta cita, usted la va a poder leer después quizás con más tiempo, con más dedicación. La palabra de Dios tiene poder, gozo en su santo nombre. Amén. Vamos a estar orando. Voy a estar orando antes que me vaya, ya que después tengo que ir a retirar a mi hija al colegio. Entonces, ahora ya antes que me tenga que ir, voy a estar orando por todos ustedes, por mi vida también, porque yo todos los días necesito de Dios. Necesito también que Dios sea conmigo, con mi familia, con mi hogar. Si hay alguno aquí en esta transmisión que se quedó, que pasó, que necesita volver a Dios, que pueda dejar su nombre para que oremos también en esa dirección, de que usted pueda hoy tomar un compromiso de todo corazón con Dios, de decirle al Señor, mi Dios, hoy yo me vengo y me reconcilio contigo, o vengo yo nuevamente a tus caminos porque quiero que tú me ayudes a seguir desde hoy con una nueva vida, pero en tu caminar, ¿entiendes? En tu camino. Amén. Vamos a estar orando. Les saludamos a todos. Si a alguien no le alcanzamos a leer es porque la verdad que estábamos profundizando en un tema y nos dedicamos más a estar exhortando y leyendo, ¿cierto? Más que estar como revisando mucho los comentarios. Bendiciones a todos. Gracias a los que se unen, los que se conectan. Ya, vamos a orar. No sé si alguien habrá pedido la oración por ahí. Si usted pidió la oración y no alcanzamos a ver su comentario, ahora en esta oración que vamos a hacer, usted también disponga su corazón y dígale ahí en ese lugar, Señor, en esta oración yo quiero entregarte mis problemas, quiero entregarte mis cargas, todo lo que me preocupa, y usted también, ¿cierto?, sea parte de esta oración. A ver, deme un minuto. El Lucas. No tengo la cita exacta, se me perdió la cita recién, pero en el libro de Lucas, a ver, si alguien me ayuda ahí, o alguien tiene la cita exacta de Lucas, donde habla también de la muerte de Jesús, que nos deje o nos comparta la cita. La habíamos leído, se me acaba de perder. Denme un minuto, a ver. No me aparece exacta aquí. Ya, pero en otro día que venga un live lo voy a colocar. No sé si era Lucas. Me confundo a veces con los libros. A ver, pero en el de Mateo les recomiendo a los que estaban aquí que puedan leer y estudiar los capítulos que habíamos notado, porque ahí está lo más detallado posible. Ya lo que hablamos hoy día de la vida desde que Jesús es entregado a Pilato y todo lo que es el juicio, lo que es la crucifixión y lo que es después la muerte y resurrección.
Bendiciones, saludos. Ya vamos a estar orando antes que se me haga más tarde. Ya. Acompáñenos aquí a orar un momento antes que nos desconectemos. Vamos a orar por los enfermos, por los que tienen debilidad espiritual, por los que se sienten desanimados, por los que quieren venir a reconciliarse con Dios también. Que Dios nos ayude. Amén. Oramos antes entonces de despedirnos. Padre celestial, Dios amado, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad que nos has traído un nuevo día más de vida, Señor. Gracias porque nos hemos podido reunir a través de esta red social con cada uno de tus hijos, con cada uno de los que has estado como oyente en esta transmisión. Padre poderoso, en esta hora, Señor, mi corazón te agradece, viene ante tu presencia, Señor, para poderte pedir por cada alma que hoy te necesita, que ha llegado a esta transmisión en necesidad, que necesita renovar su fuerza, Dios mío, que necesita, Señor, poder suplir las necesidades en su hogar, para su familia, Dios mío, a través de todo lo que esté pasando. Sabemos que tu palabra es verdadera y que tu palabra dice, Señor, que en ti debemos confiar en momentos de aflicción, en momentos de angustia, porque tú eres aquel que puede escuchar nuestro clamor. Dios amado, en medio de las dificultades, en medio de todas las situaciones, Señor, nuestro corazón tiene que estar confiado en ti, y en eso, Señor, hoy en día nos confiamos, Señor, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra familia, Señor. Agradecemos, Dios mío, porque tu palabra siempre nos trae una porción espiritual para poder ser fortalecidos, y que en este día, Dios mío, hemos exhortado esta palabra, hemos compartido esta hermosa palabra, Señor, acerca del sacrificio en la cruz del Calvario por tu Hijo, Dios mío, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio mucho en la cruz del Calvario y que muchas veces nuestro corazón no le valora como debería valorar, Señor, pero en este día hemos comprendido, Dios mío, todo aquello, Señor, que pasó en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos, Señor, amarte cada día más, para que podamos buscarte con un corazón genuino, sincero, Señor, que todo orgullo quede fuera de nuestro corazón. Padre poderoso, te pedimos por todas las madres que están conectadas, por todos los que tienen, Señor, sus hijos apartados de tus caminos, Señor, por todos los que deben llegar también, Dios mío, a ser restaurados, a ser, Señor, fortalecidos, a tomar nuevamente este rumbo, este camino, Señor, para que puedan, Dios mío, acceder a esta salvación tan hermosa que tú nos has dado por gracia y misericordia. Padre poderoso, en esta hora, Señor, queremos, Señor, orar por todos los niños pequeños también que se encuentran en los colegios, por los que van camino a su casa. Protégeles, Señor. Cuídales, Señor, en su caminar, en su regreso, en su salida del hogar. Padre poderoso, también, Dios mío, agradecemos a cada una de las personas que se dio el tiempo de poder escuchar de tu palabra, a todos los que comparten esta transmisión cristiana, Señor, a todos los que apoyan un contenido cristiano que nos ayuda a edificarnos unos a otros, a todos los que están aquí, Señor, con esa necesidad en su corazón y que han confiado, Dios mío, que el estar en tu presencia, Señor, en compañía, Señor, de tu palabra, Señor, es lo mejor que pueden tomar. Padre poderoso, ahora dejaremos, Señor, todo en tus manos, porque eres tú aquel, Dios mío, que soluciona nuestros problemas, aquel que sustenta nuestra vida, Señor, en medio de nuestras necesidades, aquel que trae, Señor, sanidad a nuestro cuerpo cuando estamos enfermos. Gracias, Dios amado, por todo aquello. Gracias, Señor, porque tenemos a quien acudir, porque no estamos solos, Dios mío, en medio de cualquier aflicción que podamos pasar. Tú nos sostienes, Señor, nos das la fuerza, y siempre nos vas a preparar una palabra que nos aliente, que nos alimente, Dios mío, para seguir adelante, para no decaer. Padre poderoso, fortalece al que ha llegado en debilidad, fortalece, Señor, al que está desanimado, dale aliento, Señor, dale esa convicción, esa fe en su corazón, para que pueda levantarse y decir el día de hoy, Señor, yo recibo tu palabra y me levanto, Dios mío, porque he creído en tu poder glorioso. Padre poderoso, gracias por todas tus bondades, tu misericordia, que por misericordia son renovadas, Señor, cada día. Ahora, Señor, vamos a despedirnos de esta transmisión.
Nos vamos a ir contentos y gozosos en nuestros corazones de haber compartido esta palabra gloriosa, Padre poderoso, y que tú cuides, Señor, nuestra salida y nuestra entrada al hogar, Dios mío, cada día, durante la semana. Ayuda a todos los que están en su área laboral, Dios mío, les bendiga y les proteja también. En tu nombre amado y poderoso Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Vamos a irnos ya despidiendo. Pasamos un momento agradable en la presencia de Dios, aquí compartiendo una palabra que cada día aprendemos algo nuevo. Quizás que alguno de ustedes no había leído alguna cita bíblica, pero hoy podemos, ¿cierto?, aprender un poco más de la palabra de Dios que nos ayuda y nos edifica. Así que ahora nos vamos a estar despidiendo de todos ustedes. Gracias a las hermanas que nos dejan sus saludos, gracias a los que comparten, gracias a los que se dan el tiempo aquí, los que tienen el respeto también de pasar con respeto a través de esta transmisión, ¿cierto? Y también para los que están apartados, que Dios mañana le prepare una nueva oportunidad y tengamos una nueva oportunidad también, ojalá mañana o estos días, de volvernos a conectar y compartir una nueva palabra con usted. Así que nos vamos contentos, nos vamos bendecidos. Y si no nos habíamos conectado era por lo mismo, porque estábamos un poco agripados, pero ya estamos mejorando, estamos bastante mejor. Así que le agradecemos a Dios por eso. Que se me apaga la batería, pero aquí ya me voy despidiendo. Así que muchas gracias a todos, bendiciones, hasta una nueva transmisión cristiana.